Sí, vas a leer las condiciones impresas de esta póliza y en caso de encontrar algún error o están en desacuerdo con las mismas, devuélvelas para su rectificación de acuerdo con el artículo 25 de la ley del contrato de seguro, que dice que si el contenido de la póliza o sus modificaciones no concordaren con la oferta, el asegurado podrá pedir la rectificación correspondiente dentro de los 30 días que sigan al día en que reciba la póliza. Transcurrido este plazo, se consideran aceptadas las estipulaciones de las pólizas o de sus modificaciones. O sea, básicamente son 30 días que te está dando Chubb para que si hay algún error al momento de emitir una póliza, se puede hacer un endoso para corregir eso, ¿verdad? Y eso también está en la ley que es la ley sobre el contrato de seguro, ¿verdad? La presente documentación podrá ser consultada a través del registro de contratos de la Conducef, como que todas las condiciones generales tienen su propio código que puedes encontrar, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver los derechos del asegurado, de la persona que está asegurada. Dice, antes y durante la contratación del seguro, nuestros asegurados tienen los siguientes derechos: a solicitar a los agentes, empleados o apoderados la identificación que los acredite como tales. Importantísimo eso. O sea, si tu agente tiene su cédula actualizada, cédula A, en este caso, si es de flotilla o de empresas, por la cédula B, dice a solicitar, número 2, a solicitar se le informe la comisión que corresponda al intermediario por la venta del seguro. O sea, tiene derecho el cliente a saber cuánta comisión está ganando la gente por ese seguro que está vendiendo. Número 3, a recibir las condiciones generales, incluyendo el alcance de las coberturas contratadas, la forma de conservarlas, así como las formas de terminación del contrato de seguro. Prácticamente esto que les estoy enseñando, las condiciones generales, son los derechos que tiene el asegurado durante la contratación. Y dice, durante nuestra atención en el siniestro, el asegurado tiene los siguientes derechos. 1. A recibir las prestaciones que sean procedentes conforme a las coberturas contratadas, aunque la prima del contrato de seguro no se encuentre pagada, siempre y cuando no se haya vencido el periodo de gracia para el pago de la misma. O sea, que dentro de los 30 primeros días, si chocaste, o dentro del periodo de gracia, porque si lo estás pagando semestral también te dan 30 días de periodo de gracia, mensual no, entonces aguas. Si llegas a chocar y todavía no la pagas, te cubren, ¿verdad? Siempre y cuando esté dentro del periodo de gracia. 2. A una asesoría integral sobre su siniestro por parte del representante de la compañía. O sea, que el ajustador o las personas parte de Chubb te den un servicio y asesoría integral por tu bien. Número 3. El asegurado tiene derecho a saber que la compañía puede optar, según se haya establecido en la póliza, por reparar el vehículo asegurado o cubrir la indemnización, haciendo de su conocimiento las bases, criterios a seguir y opciones, así como recibir la documentación pertinente que ampare la reparación o indemnización del siniestro. Entonces, tiene derecho a saber que la compañía puede optar según... Sí, tiene derecho a reparar el vehículo asegurado y cubrir la indemnización, haciendo de su conocimiento las bases, criterios a seguir y opciones, así como a recibir la documentación pertinente que ampare la reparación e indemnización del siniestro. Pues sí. 4. A saber que las sumas aseguradas de daños materiales, robo total, responsabilidad civil por daños a terceros, gastos médicos ocupantes y adaptaciones y conversiones operan con reinstalación automática siempre y cuando se trate de eventos diferentes. ¿Qué quiere decir reinstalación automática? Quiere decir que puedes seguir utilizando el mismo seguro y si vuelves a tener otro evento, otro choque diferente al evento que ya tuviste, también te va a cubrir. O sea, se reinstala automáticamente esas coberturas. Daños materiales, robo total, responsabilidad civil por daños a terceros, gastos médicos ocupantes y adaptaciones y conversiones. Número 5. El asegurado tendrá derecho a recibir apoyo legal durante la atención del siniestro por parte del departamento jurídico de la compañía, lo anterior en caso de ser necesario y siempre y cuando el asegurado cuente con la cobertura correspondiente. O sea, si tienes la cobertura de asistencia jurídica o legal, que ahorita lo vamos a ver, tienes ese derecho de tener atención legal. Número 6, a comunicarse a la compañía y externar su opinión con el supervisor responsable del ajustador sobre la atención o asesoría recibida. O sea, tú puedes ir con el supervisor y el supervisor del ajustador y poder dar retroalimentación de la atención que te dio. 7, recibir información sobre los procesos siguientes al siniestro. O
sea, que te digan qué sigue, ¿verdad? Si tú tienes que llevar un taller, si es pérdida total, si hay que pagar deducible, etcétera, etcétera. Número 8, a cobrar a la compañía una indemnización por mora en caso de falta de pago oportuno de las sumas aseguradas conforme a lo establecido en el apartado de intereses moratorios de las condiciones generales de la póliza, que vamos a llegar más tarde. Si no les pagan a tiempo, después de mandar todos los documentos, importante eso, después de mandar todos los documentos, si no mandaron los documentos que te pide la aseguradora, pues ahí no hay mora porque pues la pelota está en tu cancha, está de tu lado, ¿no? Tú tienes que mandar todo lo que te pide la aseguradora y ya después, si ya se tardan y hay mora, tú puedes cobrar intereses moratorios, así como ellos te cobran por el pago fraccionado, ¿verdad? Número 9, a solicitar la emisión de un dictamen técnico a la Conducef en caso de haber presentado una reclamación ante la misma y que las partes no se hayan sometido al arbitraje. Normalmente cuando una aseguradora está empleitada, tú puedes ir con la Conducef siempre y cuando creas que hay una injusticia y verlo a través de ellos. Entonces, pues tienes derecho a la emisión de un dictamen técnico a la Conducef en caso de haber presentado una reclamación ante la misma y que las partes no hayan sometido al arbitraje, o sea, que no se hayan puesto de acuerdo. Principales políticas y procedimientos que deberían observar los ajustadores. Número 1, o sea, los ajustadores que van al momento que llega a haber un siniestro. Número 1, identificarse verbalmente como ajustador de la compañía, sí. Preguntar por el bienestar del asegurado, así como de sus acompañantes, importantísimo eso. Explicar de manera general al asegurado el procedimiento que se realizará durante la atención del siniestro, claro, quiero saber qué va a pasar. Número 4, como representante de la compañía, como representante de la compañía, asesorar al asegurado sobre el procedimiento subsecuente al siniestro, lo que hemos visto, se tiene que asesorarlo, ayudarlo. Número 5, recabar la declaración de cómo sucedió el siniestro y de más información administrativa para que la compañía pueda soportar la procedencia del mismo. Perfecto. Entregar un aviso de privacidad en la información en caso de recabar datos personales. 7, entregar a la compañía el expediente con la información recabada del siniestro. Perfecto, ahí está el número de servicio a clientes. Dice, en caso de controversia, el asegurado tiene derecho a presentar una reclamación, queja, consulta o solicitud de aclaración ante la unidad especializada de atención a clientes a tal teléfono, ¿verdad? Y correo electrónico. Perfecto. Ahora sí, vamos a ver el contenido, que viene el índice, todas las coberturas, ¿verdad? Las cláusulas, ¿verdad? Cláusulas. Vamos a tardar tiempo, pero esto es un video excesivamente técnico que lo quiero hacer como review de seguros para aquellos que ustedes son agentes, ajustadores, o gente que simplemente quiere saber absolutamente todo de las letras chiquitas de los seguros. Yo tengo la convicción de que si todos sabemos un poquito más de seguros, podemos poder asegurarnos mejor, 1, 2, dar un mejor servicio como agentes, y siempre es bueno dar un buen servicio como agentes para quitar ese paradigma de que los seguros no pagan, ¿verdad? Sí pagan, pero tiene que estar siempre dentro de lo que son las condiciones generales, y con eso se defiende la compañía y con eso te puedes defender tú. Entonces, pues vamos a darle. Dice, póliza paquete sobre automóviles y camiones residentes, condiciones generales. Shop Seguros México, en lo sucesivo la compañía, y el titular de la póliza, en lo sucesivo el asegurado, han convenido las coberturas, sumas aseguradas y vigencia que aparecen en la carátula de póliza. La carátula de póliza es la póliza que te manda el agente, tal cual como es. Esto es diferente a la carátula de póliza. Dice, como contratadas, con conocimiento de que se puede elegir una o varias de las coberturas básicas y adicionalmente, si así se desea, una o varias de las coberturas accesorias. O sea, que tú puedes decidir qué coberturas tener o no dentro de tu seguro y tu agente debería explicarte cada una, si no, aquí las puedes aprender, ¿verdad? Para los efectos del presente contrato, el concepto de vehículo comprende la unidad automotriz de servicio particular y uso privado. Esto es lo que vamos a ver. Dice servicio particular y uso privado. No es comercial, no es Ubers. Es una persona que usa su auto en su día normal para ir al trabajo, para dejar a los hijos en la escuela, etcétera, ¿verdad? Dice privado, descrito en la carátula de póliza, incluyendo las partes o accesorios que el fabricante adapta originalmente para cada modelo y tipo específico que presenta al mercado. Lo anterior, en el entendido que el asegurado y la compañía podrán convenir bajo convenio expreso la utilización del vehículo bajo modalidad de servicio público y uso que corresponda de acuerdo a su actividad. O sea, tú tienes que avisar a la aseguradora si lo vas a utilizar diferente a servicio particular y de uso privado, ¿verdad?
Dice, ok, y uso que corresponde de acuerdo a su actividad, utilización y uso que corresponda, establecidos en la propia carátula de póliza, según se describe en el glosario de las presentes condiciones generales. Cualquier otra parte, accesorio, rótulo, conversión y o adaptación instalada adicionalmente al vehículo y a petición expresa del comprador o propietario requerirá cobertura específica, que la vamos a ver, de adaptaciones y conversiones. Dice, los riesgos que pueden ampararse bajo la póliza se definen en la cláusula primera denominada especificación de coberturas de las presentes condiciones generales, y la contratación de estas coberturas se indica por las anotaciones correspondientes en la carátula de póliza. La carátula de póliza nuevamente es la póliza que tienes del seguro, que ahí viene todo, quedando sujetas a los límites máximos de responsabilidad que en ella se mencionan. Los límites máximos de responsabilidad es, si dice que te va a cubrir 300,000 pesos de daños materiales, hasta ahí va a ser el tope de daños materiales que te va a cubrir. No te va a cubrir ningún peso más, ¿verdad? Eso quiere decir los límites máximos de responsabilidad. Ok, aquí hay letras negritas, importante. Dice, de conformidad con los artículos 8, 9, 10 y 47 sobre la ley sobre el contrato de seguro, el asegurado o su representante legal deberán declarar por escrito a la empresa aseguradora todos los hechos importantes para la apreciación del riesgo que puedan influir en las condiciones convenidas, tales como los conozca o deba conocer en el momento de celebración del contrato. O sea, cualquier cosa que ustedes creen que tenga algún riesgo adicional de lo normal, le tienen que avisar a la aseguradora. Importantísimo. Sí, a lo mejor me cobro un poquito más, pero vale la pena. Estás pagando pesos extras para que si llega a suceder algo de ese riesgo extra que existe, te lo pueda cubrir la aseguradora. Y esto es para todos los seguros y viene en la ley sobre el contrato del seguro, ¿verdad? De igual forma, cuando se proponga un seguro por cuenta de otro, el proponente deberá declarar todos los hechos importantes que sean o deban ser conocidos del tercero asegurado o de su intermediario. O sea, si tú le vas a contratar un seguro a alguien más, también tienes que declarar todos los hechos 100% y además los que puedan tener un mayor riesgo dentro del seguro de auto, ¿verdad? Dice, como consecuencia del incumplimiento a lo establecido en los artículos mencionados con el párrafo anterior, la ley sobre el contrato de seguro en su artículo 47 faculta a la compañía para considerar rescindido de pleno derecho el contrato, rescindido, aunque la omisión de la declaración de dichos hechos importantes para la precisión del riesgo no haya influido en la realización del siniestro. O sea, aquí dice que incluso cuando ni siquiera fue causante ese riesgo adicional, te lo va a rescindir. Entonces, declaren todo, declaren absolutamente todo, ¿verdad? Esas son las letras chiquitas que vienen aquí en negritas, ¿va? Entonces, ahora sí, cláusula 1, especificación de coberturas. Ahora sí vamos a ir cobertura por cobertura. Número 1, daños materiales. Esta cobertura ampara los daños o pérdidas materiales que sufre el vehículo a consecuencia de los siguientes riesgos. Dentro de daños materiales te va a cubrir estos próximos riesgos. Inciso A, colisiones, vuelcos y estrellamientos. Número B, rotura de cristales, parabrisas laterales, aletas, quemacocos y medallón, ¿verdad? C, incendio, radioexplosión. D, ciclón, huracán, granizo, terremoto, erupción volcánica, alud, derrumbe de tierra o piedras, caído, derrumbe de construcciones, edificaciones, estructuras u otros objetos, ¿sí? Caída de árboles o sus ramas e inundación, ¿verdad? Inciso E, actos de personas que tomen parte en paros, huelgas, disturbios de carácter obrero, mítines, alborotos populares, motines o de personas malintencionadas durante la realización de tales actos o bien ocasionados por las medidas de represión tomadas por autoridades legalmente reconocidas que con motivo de sus funciones intervengan en dichos actos. F, transportación, varadura, hundimiento, incendio, explosión, colisión o vuelco, descarrilamiento, caída del medio de transporte en el que el vehículo se ha conducido, caída del vehículo durante las maniobras de carga, transbordo o descarga, así como la contribución por avería gruesa o por cargos de salvamento. O sea, en la transportación del vehículo, si tú ocupas llevarlo en grúa o así y hay algún daño material, aquí te lo está diciendo el inciso F de transportación. G, los daños al motor originados por la penetración a su interior de agua distinta a la necesaria para su operación o funcionamiento mientras el vehículo se encuentre en circulación, siempre y cuando ocurra por causas ajenas a la voluntad del asegurado, conductor o
cualquier persona malintencionada. O sea, sí te cubre agua dentro del motor, siempre y cuando sea algo externo, ajeno a tu voluntad y que no sea de mala intención, ¿verdad? Si tú metes tu Jeep a un lugar de agua y estás ahí jugando y se mete al motor, muy probablemente no te lo va a cubrir, ¿ok? Dice, la protección de esta cobertura operará aún cuando los hechos que den lugar al siniestro constituyan el delito de abuso de confianza. O sea, incluso con delito de confianza, Chubb te está diciendo que te lo cubre. Dice, excepto cuando dicho delito sea cometido por familiares de asegurados o cuando el bien asegurado sea materia de un crédito de arrendamiento o garantice una obligación y el abuso de confianza sea cometido por él o los propios acreditados, arrendatarios, obligados, o sea, garantes, depositario o sus familiares o por los representantes legal en caso de personas morales. O sea, si hay abuso de confianza no te va a cubrir. No quiere decir que a tus hijos no le cubran, al contrario, o sea, si tú le das el permiso a esas personas de tus familiares manejar el auto, sí te lo va a cubrir. Pero aquí dice que no te lo va a cubrir cuando está asegurado con materia de un crédito, arrendamiento o garantiza la obligación. O sea, si tú se lo prestas a alguien y esa persona por prestárselo o por financiárselo, etcétera, te lo roba, no te lo va a cubrir el tema de daños materiales. Aquí dice, ¿verdad? Entonces dice, deducible, la cobertura de daños materiales se contrata con la aplicación invariable en cada siniestro de una cantidad a cargo del asegurado denominada deducible, misma que aparece consignada en la carátula de póliza y o en sus endosos. O sea, en la póliza dice cuánto es el deducible que hay que pagar y normalmente es el valor comercial en Chubb. ¿Cuál es el valor comercial? El valor comercial es el libro azul, que al momento que hay un choque, el libro azul te dice cuánto es lo que vale el auto en ese momento y luego se carga un deducible sobre ese valor. Si los daños superan el deducible, pues la aseguradora entra, si no, pues tú pagas, ¿verdad? Dice, en caso de que con motivo de un siniestro amparado por la póliza se declare la pérdida total del vehículo asegurado de acuerdo a lo establecido en el punto 9 de la cláusula 7 de las presentes condiciones generales, el deducible al que se refiere el párrafo anterior resulta de la aplicación del porcentaje deducible contratado estipulado en la carátula de póliza. Sí. Y de sus endosos, sobre el valor que corresponde al vehículo al momento del siniestro de acuerdo al punto 10 de la cláusula 7. Séptima. Para el caso de las pólizas con vigencia superior a un año contratadas a valor factura un año, valor factura 2 años, valor factura 3 años, el deducible se aplicará sobre el valor factura durante el primero, segundo y tercer año respectivamente. Para el caso en que las pólizas con vigencia superior a un año contratadas, sí, o sea, si dice valor factura un año, valor factura 2 años y valor factura 3 años, el deducible se va a aplicar sobre el valor factura, no el valor comercial, durante el primero, segundo y tercer año respectivamente. Después de eso se aplicará sobre el valor comercial, lo que hemos platicado. Aplicando lo anterior tanto en pérdida parcial como en pérdida total de daños materiales. Seguimos en daños materiales. Para el caso de pólizas con vigencia superior a un año, contratadas a valor reposición un año, valor reposición 2 años, el deducible se aplicará sobre el valor reposición durante el primero y segundo año respectivamente. Después de eso se aplicará el valor comercial, aplicando lo anterior tanto en pérdida parcial como en pérdida total. O sea, aquí ya te está diciendo que está pagando, depende de cómo está en la carátula de póliza, ¿verdad? Luego, tratándose de seguros sobre vehículos de carga con capacidad mayor a 3.5 toneladas, cuando ocurre un siniestro a consecuencia de colisiones y o vuelcos con la circunstancia de que el vehículo sea conducido por una persona menor de 23 años de edad, el deducible se duplicará. En los demás casos no operará esta duplicación. Aquí te está diciendo que si es un vehículo de carga, ¿verdad?, con capacidad mayor a 3.5 toneladas, el conductor tiene que tener mayor a 23 años, si no, se te va a duplicar el deducible si llega a suceder algo de daños materiales. Importantísimo eso porque mucha gente no sabe, ¿verdad? Eso es en el tema de equipo pesado. Y luego, cristales. En reclamación por rotura de cristales, cuando el vehículo cuente con la cobertura de daños materiales, únicamente quedará cargo del asegurado el monto que corresponde al 20% del valor de los cristales afectados. O sea, sí te cubre cristales. A lo mejor no viene dentro de una cobertura, pero aquí te dice que ya te lo está cubriendo, ¿verdad? En reclamaciones por rotura de cristales, cuando el vehículo cuente en la cobertura de daños materiales, únicamente quedará a cargo del asegurado el monto que corresponde al 20% del valor de los cristales afectados. Es lo que vas a pagar. Dice, el límite máximo de responsabilidad en tema de daños materiales. Esta cobertura podrá operar bajo el concepto de valor comercial, valor convenido,
valor factura o valor reposición, según sea establecido en la carátula de póliza, por lo que la compañía se compromete a indemnizar conforme lo establece la cláusula quinta, sumas aseguradas y límites máximos, que eso vamos a ver más adelante. Ahora sí, las letras chiquitas. Exclusiones particulares de daños materiales, o sea, lo que te va a excluir, en adición a lo establecido en la cláusula segunda, riesgos y bienes no amparados por el contrato, pero que pueden ser cubiertos mediante convenio expreso. O sea, hay una cláusula donde te dice que hay cosas que no te cubre, pero se podrán cubrir si tú la avisas a la aseguradora. Y la cláusula tercera, riesgos no amparados por el contrato, o sea, sin convenio expreso. O sea, que no te lo va a cubrir siempre, ¿verdad? Entonces, estas son exclusiones particulares de daños materiales. Número 1, dice, la rotura, descompostura mecánica o la falta de resistencia de cualquier pieza del vehículo como consecuencia de su uso, a menos que fueran causados por alguno de los riesgos amparados. O sea, si ya por usarlo muchas veces empieza a haber errores mecánicos, eso no te va a cubrir. Si hay errores mecánicos gracias a algún riesgo amparado, ahí sí te va a cubrir. O sea, si hubo un choque y gracias al choque hay fallas mecánicas, entonces eso sí te debería cubrir. Pero si por uso y desgaste no funciona y no hubo ningún riesgo que sucedió, entonces eso pues obviamente está excluido, ¿verdad? El mantenimiento así no te cubre. Dice 2, las pérdidas o daños debidos al desgaste natural del vehículo, lo que hemos dicho, o de sus partes, así como la depreciación que sufre su valor, sin perjuicio de lo establecido en la cláusula séptima de estas condiciones generales, que ahorita vamos a ver. Número 3, los daños materiales que sufre el vehículo cuando sean ocasionados por maniobras de carga y descarga menos que tenga contratada la cobertura específica, ¿verdad? Es lo que estamos viendo de carga y descarga. Número 4, las pérdidas o daños causados por la acción normal de la marea, aun cuando provoque inundación. Aguas si estás cerca de una playa. Número 5, las pérdidas o daños causados al vehículo al transitar fuera de caminos o cuando estos sean intransitables, ya sea por sus condiciones o dimensiones. Aquí deberían las aseguradoras ser más claro con lo que es al transitar fuera de caminos. Bueno, sí, si vas off-roading, que no es un camino bien, o cuando sea intransitable, o sea, que no pueda pasar. Pero a mí me ha tocado casos donde vas a un rancho, donde sí es un camino bien marcado, y si hay un siniestro ahí, y sí puede pasar y todo el auto, no debería ser intransitable. Intransitable, a final de cuentas lo declara yo creo que la aseguradora, pero pues si vas en un caminito que ya está bien marcado, no debería considerarse como intransitable porque ya han pasado autos por ahí, ¿verdad? Número 6, los daños cubiertos en el inciso G, que es el inciso G, vámonos rápido, es a la penetración al interior del agua, de lo que hemos visto. Dice, cuando la penetración del agua al motor sea en momento de transitar fuera de caminos pavimentados por caminos cerrados para la vialidad por el acumulamiento de agua hechos por cualquier autoridad o cuando los daños sean ocasionados en presas, ríos, arroyos, cañadas o cualquier cauce natural de agua. Sí, o sea, si tú metes tu carro, ok, cuando al motor sea el movimiento de transitar fuera de caminos pavimentados, si no es un camino pavimentado o por caminos cerrados para la vialidad, o sea que si no están pavimentados o están cerrados, si les entra agua, pues no cubre. No cubre. Dice 7, los daños materiales que sufra el sistema de arrastre denominado dolly cuando no se encuentre sujetado al primer remolque. Pues sí, eso es en el tema de tractos. Daños materiales, check. Vamos, número 2. Robo total. Ampara el robo total del vehículo y las pérdidas o daños materiales que sufra a consecuencia de robo total. Pues sí, es robo total, no parcial en este caso. Dice, en adición, cuando se contrate la cobertura de daños materiales, dice, aun cuando no se contrate la cobertura de daños materiales, quedan amparados los daños ocasionados por los riesgos que se mencionan en los incisos C, D, E y F de dicha cobertura, aplicándose en estos casos del deducible convenido para robo total que especifica más adelante. O sea, incluso aunque no tengas daños materiales, si tienes la cobertura de robo total, te llega a cubrir los incisos C, D, E y F que vimos allá arriba. Entonces,
eso es importante saber, que ciertos daños materiales sí te va a cubrir cuando tienes la cobertura de robo total, ¿verdad? Ahora dice, la protección de esta cobertura operará aun cuando los hechos que den lugar al siniestro constituyan al delito de abuso de confianza, de lo que ya habíamos visto, excepto cuando dicho delito sea cometido por los familiares del asegurado o cuando el bien asegurado sea materia de un crédito, arrendamiento, garantiza una obligación o abuso de confianza, sea cometido por él o los propios acreditados, arrendatarios, obligados, garantes, depositarios o sus familiares, o por el representante legal en caso de las personas morales. Lo mismo que hemos visto arriba. Dice, tratándose de remolques, estos quedan amparados dentro de la cobertura de robo total, o sea, los remolques de algún vehículo pesado de carga. Dice, cuando se encuentra enganchado el tractocamión, queda amparado robo total. Esté desenganchado siempre y cuando el robo ocurra en predios destinados al resguardo de unidades y el predio se encuentre debidamente bardeado o enrejado y sea propiedad del asegurado de terceros con quienes el asegurado tenga una relación comercial contractual. O sea, que esté dentro del remolque, dentro de un patio, que aquí dice que sea destinado para el resguardo de unidades y esté debidamente bardeado o enrejado y sea propiedad del asegurado o de terceros con quienes el asegurado tenga relación comercial. O sea, si tú tienes una relación comercial con una persona y te presta ese patio para tú guardarlo, pues ahí sí te va a cubrir el robo total del primer remolque, ¿verdad? Dice, con respecto al sistema de arrastre denominado dolly, queda amparado por la cobertura de robo total cuando se encuentre sujetado al primer remolque, el cual debe estar enganchado al tractocamión, o sea, siempre enganchado. Y lo mismo, cuando el dolly esté desenganchado, siempre y cuando el robo ocurra en predios destinados al resguardo de unidades y el predio se encuentre debidamente bardeado o enrejado y sea propiedad del asegurado o de terceros con quienes el asegurado tenga una relación comercial contractual. Lo mismo que platicamos. El deducible de robo total. La cobertura de robo total se contrata con la aplicación invariable en cada siniestro de una cantidad a cargo del asegurado, denominada deducible, misma que aparece consignada en la carátula de póliza que te dan o de sus endosos. En caso de que, con motivo de un siniestro amparado por la póliza, se declare la pérdida total del vehículo asegurado de acuerdo a lo establecido en el punto 9 de la cláusula séptima de las presentes condiciones generales, el deducible al que se refiere el párrafo anterior resulta de la aplicación del porcentaje deducible contratado y estipulado de la carátula de la póliza y los endosos sobre el valor que corresponda al vehículo al monto del siniestro de acuerdo al punto 10 de la cláusula séptima. A ver, esta está medio complicada. En caso de amparado, pues se declara la pérdida total del vehículo asegurado de acuerdo a lo establecido en el punto 9 de la cláusula séptima. El deducible al que se refiere el párrafo anterior resulta de la aplicación del porcentaje del deducible contratado estipulado en la carátula. O sea, si te así que va a ser el deducible que contrataste en la póliza al valor que corresponda al vehículo al momento del siniestro. Al rato vamos a estos puntos importantes. Ok, está un poquito complicado. Luego lo vemos. Para el caso de pólizas con vigencia superior a un año contratadas a valor factura un año, es lo que te va a pagar. Ok. Lo mismo para el tema de valor de reposición. Después se va a hacer valor comercial. Por lo que se refiere a la cobertura de robo total, en caso de que haya recuperación después de perpetrado robo, solamente se aplicará el deducible contratado cuando la compañía realice algún pago por pérdidas o daños sufridos al vehículo asegurado. O sea, sí te cubre si mientras te lo robaron hubieron daños en el auto, sí te debería de estar cubriendo la aseguradora, pero con su deducible. Dice el límite máximo de responsabilidad. Esta cobertura podrá operar bajo el concepto de valor comercial, convenido, factura o reposición, según sea establecido en la carátula de póliza, por lo que la compañía se compromete a indemnizar conforme lo establecido la cláusula quinta, sumas aseguradas y límites máximos que ahorita vamos a ver. Letras chiquitas, exclusiones particulares de robo total. Dice, en adición a lo establecido en la cláusula segunda, riesgos y bienes no amparados por el contrato, pero que pueden ser cubiertos mediante convenio expreso. Ajá. Y también, o sea, dice, además de lo que ya está excluido con convenio expreso y lo que está excluido por completo, robo total te dice que dice robo parcial de partes o accesorios interiores o exteriores del vehículo asegurado cuando no sea consecuencia de robo total. Y 2, cuando otro delito diferente al robo o abuso de confianza, tales como extorsión, fraude o secuestro. Ojo, extorsión, fraude, secuestro no te lo va a cubrir dentro de la póliza.
de Chubb y de muchas compañías, ¿verdad? Pero en este caso que estamos viendo Chubb no te lo cubre. Ahora sí, tercera cobertura, ya vimos daños materiales, robo total, sigue robo parcial. Esta cobertura la puedes incluir si quieres. Dice robo parcial. Esta cobertura ampara la reposición de autopartes que sufra el vehículo asegurado especificado en la carátula de póliza derivada de un robo de dichas autopartes de conformidad con lo siguiente. 3.1. Robo de autopartes exteriores. Ampara la reposición de autopartes que sufra el vehículo asegurado como consecuencia del robo de calaveras, faros, espejos, retrovisores, emblemas, parrilla, tapa de cajuela o caja, antena, brazo limpiaparabrisas, molduras, fascias y quemacocos, portaplacas, rejillas de fascias, cuartos de fascias y o salpicaderas, tolva delantera y trasera, faros de niebla, tapa y tapón de gasolina, cuartos de iluminación del portaplacas y cofre. O sea, eso es lo que cubre prácticamente el robo de autopartes exteriores. Ahora vamos a ver robo de autopartes interiores. Ampara la reposición de autopartes que sufre el vehículo asegurado como consecuencia del robo del volante, radio, espejo, retrovisor, asientos, tableros y controles, paneles e instrumentos, paneles de puerta, palanca de velocidades, bolsas de aire, tapa de guantera y chapa. Bien. 3.3. Mano de obra. También ampara y cubre, o sea, amparar es cubrir, ampara el costo de la mano de obra derivada de la reposición de las autopartes cubiertas por la presente cobertura de robo parcial. Este rubro incluye el costo de la pintura para aquellas autopartes exteriores que requieran ser pintadas. Chido. 3.4. Consideraciones especiales. Letras chiquitas, en grande y en negritas. Esta cobertura solo cubre eventos ocurridos dentro de la República Mexicana. Importante eso saber. La cobertura no tiene límite de eventos siempre y cuando no se agote la suma asegurada contratada. Bueno saber, o sea, tú tienes una suma contratada por ese año póliza. Esta cobertura aplica como reposición de partes originales, no como reembolso en efectivo. O sea, te va a reemplazar lo que tienes, no te va a dar el dinero. Chido. La presente cobertura no establece una garantía de la disponibilidad de autopartes para reposición, por lo que en caso de no existir alguna de las autopartes cubiertas en el mercado y o no estuviera disponible por un periodo mayor de 30 días naturales contados a partir de la fecha de reclamación, el asegurado tendrá derecho a recibir por parte de la compañía el pago en efectivo de acuerdo al precio autorizado por el concesionario automotriz autorizado para la venta de la mencionada autoparte no disponible. O sea, si no hay piezas, sí te van a dar la lana. Chido. De aparecer en la carátula de la póliza la mención de renovación automática, esta cobertura no será renovada automáticamente si el vehículo asegurado tiene una antigüedad mayor a 10 años modelo. Otra vez, de aparecer en la carátula de póliza la mención de renovación automática, o sea, si dice, de aparecer en la cobertura, esta cobertura no será renovada automáticamente. Dice, no será renovado automáticamente si el vehículo asegurado tiene... Ok, ya entendí. O sea, si dice que es de renovación automática, pero tu seguro, tu auto tiene más de 10 años de modelo, dice que no se va a renovar automáticamente. O sea, yo creo que tú le tienes que avisar a la aseguradora, ¿verdad? O sea, sí te cubre, pero no se va a renovar automáticamente, ¿verdad? Importante saber. Dice, otra cosa importante de daño parcial, obligación del asegurado en caso de afectación de la presente cobertura. Obligación del asegurado, o sea, ¿qué es lo que tienes que hacer sí o sí como asegurado? ¿El asegurado deberá reportar el robo de las autopartes a la compañía? Pues sí. La compañía solicitará documentar formalmente el robo al asegurado y le asesorará en el trámite. Pues sí. El asegurado deberá levantar la denuncia ante la autoridad competente por su cuenta, o sea, tienes que hacer una denuncia. El asegurado deberá entregar la denuncia y la documentación del robo a la compañía. Pues claro, la compañía debe saber, quiere saber que sí hiciste una reclamación. 3.6. Exclusiones particulares de robo parcial, ¿verdad? Dice, la presente cobertura no ampara rines, llantas, tapones de rin, birlos de seguridad, capuchones de birlos, reflejantes, herramientas, gato, llanta de refacción, extintores, llaves y o sus respectivos controles remotos, computadora, batería. ¿Por qué? Porque hay otras coberturas que sí te cubre esto. Entonces, en robo parcial no cubre esas cosas tal cual. Dice,
Tampoco cubre la reparación o daños causados al vehículo o cualquiera de sus componentes cuando consecuencia del robo de alguna autoparte, con excepción de la pintura conforme a lo establecido, que vimos que te cubre la pintura. Entonces, esa cobertura en sí no te va a cubrir la reparación a daños causados al vehículo o cualquiera de sus componentes como consecuencia del robo, ¿verdad? C. La reposición de autopartes que haya sido dañadas por el intento de robo de la misma o por el intento de robo de alguna otra autoparte no cubierta en la presente cobertura. O sea, tampoco los daños materiales sí, de esas autopartes. O sea, la reposición de la autoparte que hayan sido dañadas en el intento de robo. O sí. No te va a cubrir la instalación de autopartes cuando sea indispensable una reparación de algún componente del vehículo para la adecuada instalación de la autoparte. Dice, la instalación de autopartes cuando sea indispensable una reparación de algún componente. O sea, si tú ocupas reparar un componente de tu vehículo para poderlo instalar, pues no te lo va a cubrir eso. Creo, eso está interesante. El robo de autopartes a consecuencia de un desvalijamiento posterior al robo total del vehículo, eso no te cubre. No te cubre adaptaciones o equipo especial diferente a la versión original del vehículo. No te cubre el reembolso en efectivo de autopartes respuestas por el asegurado, a menos de que tarden 30 días y no te den la pieza. Autopartes no listadas expresamente en los puntos 3.1 y 3.2. O sea, solo lo que te expresa aquí arriba en el 3.1 y 3.2 es lo que te cubre en robo parcial, ¿verdad? Dice, el deducible de la cobertura de robo parcial se contrata con la aplicación invariable en cada siniestro de una cantidad de cargo del asegurado denominada deducible, lo mismo que hemos visto, misma que aparece consignada en la carátula de póliza y o de sus endosos, aplicando sobre el valor de las autopartes y la mano de obra. 3.8, límite máximo de responsabilidad. El límite máximo de responsabilidad de la compañía para esta cobertura se especifica en la carátula de póliza. Ahí te va a decir cuánto es el límite máximo de suma asegurada o límite de responsabilidad, ¿verdad? Número 4, cobertura número 4, responsabilidad civil por daños a terceros. Esta cobertura ampara la responsabilidad civil en que incurra el asegurado o cualquier persona que con su consentimiento expreso o táctico utilice el vehículo y que a consecuencia de dicho uso cause daños materiales a terceros en sus bienes y o cause lesiones corporales o la muerte a terceros, incluyendo la indemnización por daño moral que en su caso legalmente corresponda. O sea, la responsabilidad civil por daños a terceros es cualquier daño que le hagas a los bienes o personas de terceros. ¿Quiénes son terceros? Cualquier extraño que le llegues a chocar, bienes de esos terceros. Por ejemplo, algún poste de luz del gobierno, eso viene siendo terceros. Terceros no es el auto de tu hijo, de tu hija o de tu familiar, ¿verdad? Terceros sí puede ser un vecino. Creo, estoy casi seguro que sí. Al rato chéquenlo, estoy casi seguro. Debería saber, pero bueno. Dice, asimismo, para el caso de automóviles y pickups de uso particular estará cubierta la responsabilidad civil por daños a terceros que causen las adaptaciones denominadas tumbaburro. Mira, aquí el tumbaburro, roll bar, estribos, faldones, alerón y cola de pato, barras, canastillas o cajas portaequipaje de techo, caja de herramienta fija, tirón o la base de soporte para el tirón, así como racks con capacidad de transporte de hasta 2 bicicletas, siempre y cuando las mismas sean mecanismos especialmente diseñados para tal fin. O sea, dentro de la cobertura de daños a tercero ya te cubre el tumbaburros. Cool. Para el caso de vehículos eléctricos o híbridos, quedan para la responsabilidad civil por daños a terceros en que incurre asegurado cualquier persona con su consentimiento expreso o táctico use el vehículo cuando, con motivo del reabastecimiento de carga de batería del mismo, se causan daños a terceros en sus bienes y causa lesiones corporales o la muerte de terceros si el origen del siniestro ocurre dentro del vehículo o de sus componentes de conexión. O sea, si se incendia por dentro, lo conectas, lo cargas y se quema, pues sí le cubre la responsabilidad civil, ¿verdad? Siempre y cuando el motor de fuerza motriz al momento del siniestro se encuentra apagado, ahí dice, y el vehículo se encuentre conectado a un cargador fijo y compatible de características del vehículo. Si es un Tesla y lo cargas con el cargador de Tesla y todo bien y de la nada se incendia y quema el de al lado, eso sí te cubre, según las condiciones de CHOP, lo de responsabilidad civil.
Ahí le hice zoom. En adición a las exclusiones establecidas dentro de las presentes condiciones generales, la indemnización a que se refiere el presente inciso no aplicará a ocupantes del vehículo asegurado. O sea, los demás personas que están dentro del auto o los que usan el vehículo no te cubre la cobertura original de responsabilidad civil. Dice, en caso de tractocamiones solamente quedarán paradas la responsabilidad civil derivada del primer remolque siempre y cuando sea arrastrado por dicho tractocamión, salvo pacto en lo contrario no quedarán parado en el segundo remolque. O sea, si tú quieres asegurar el segundo remolque de responsabilidad civil dentro de esta cobertura, si es un tracto, tienes que avisar a la aseguradora, ¿verdad? Dice, dentro del límite máximo de responsabilidad del contrato, esta cobertura se extiende a cubrir los gastos y costas de que fuera condenado el asegurado o cualquier persona que con su consentimiento expreso o táctico use el vehículo. O sea, eso, con consentimiento expreso o táctico, eso ya no es abuso de confianza, si tú le diste consentimiento expreso o táctico al uso del vehículo, ¿verdad? En caso de juicio civil seguido en su contra con motivo de su responsabilidad civil, ¿verdad? Eso te va a cubrir. Límite máximo de responsabilidad. El límite máximo de responsabilidad de la compañía para la cobertura se establece en la carátula de la póliza. El deducible opera con o sin aplicación de un deducible según haya optado el asegurado al contratarla. Si se contrata el deducible, el monto de este será elegido por el asegurado. Dicho monto se consignará en la carátula de póliza. Si el asegurado hubiera contratado la cobertura con la aplicación de un deducible, la compañía responderá por los daños ocasionados a los terceros sin condicionar el pago previo de dicho deducible. O sea, ellos ya te van a ayudar sin estarte exigiendo el pago previo al deducible. Chido, cool. Letras chiquitas, exclusiones particulares de responsabilidad civil por daños a terceros. Dice, en adición a lo establecido, a lo que te dice que no cubre para nada, y también lo establecido que no te cubre pero puede ser en convenio expreso, dice que no te cubre responsabilidad civil, bienes que se encuentren bajo su custodia o responsabilidad, claro, porque no son terceros. Bienes que sean propiedad de personas que dependan civilmente del asegurado, eso no te cubre. Bienes que sean propiedad de empleados, agentes o representantes del asegurado mientras se encuentren dentro de los predios de este último. O sea, si están dentro de los predios, no te lo va a cubrir. Bienes que se encuentren en el vehículo asegurado, pues tampoco. Cualquier bien causado por maniobras de carga o descarga, a menos que se tenga contratada la cobertura específica, bien. Dice, la responsabilidad civil del asegurado por lesiones corporales o la muerte de, o sea, ya vimos primero los daños materiales de bienes, ahora vamos a ver lesiones corporales. Dice que no te cubre ocupantes del vehículo asegurado a menos que se haya contratado la cobertura específica, o sea, creo que es responsabilidad civil plus, ahorita lo vamos a ver. Dice, el cónyuge o personas que contengan parentesco en línea recta, ascendente o descendente o en línea transversal hasta el primer grado con el asegurado o conductor del vehículo asegurado. Aquí te lo explica. Todo eso, esas personas no te cubren. Empleados o personas que estén al servicio del asegurado en el momento del siniestro, no te cubre. Cualquier persona causada por maniobras de carga-descarga, a menos que se tenga la cobertura. Entonces, aquí técnicamente dice que sí te cubre los vecinos, si le pegas a un vecino, porque no es un tercero. A menos que un vecino sea un familiar tuyo de línea recta, pues eso no te va a cubrir la responsabilidad civil. 5. Responsabilidad civil personas. Eso es una nueva cobertura, aparte de responsabilidad civil. De aparecer esta cobertura comparada en la carátula de la póliza, cubre la responsabilidad civil por el tránsito de vehículos en territorio nacional en que incurra el asegurado o cualquier persona con que consentimiento del asegurado use o posee el vehículo escrito en la póliza con el límite de responsabilidad establecido en la misma póliza, siempre que a consecuencia de dicho uso o posesión cause a terceros lesiones corporales, incapacidades temporales y o permanentes o la muerte, que considera la responsabilidad civil a que se refiere el artículo 63 bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. O sea, literal. Dentro del límite máximo de responsabilidad contratado, esta cobertura ampara los gastos y costas que fuera condenado a pagar el asegurado o cualquier persona que bajo consentimiento táctico o explícito use o posea el vehículo asegurado. En caso de juicio civil seguido en su contra con motivo de responsabilidad civil, En caso de juicio civil seguido en su contra con motivo de responsabilidad civil amparada por esta cobertura de acuerdo con los artículos tal y tal de ley sobre el contrato de seguro. Pues es de ser como una
como un extra, ¿no? Cubre la responsabilidad civil por el tránsito de vehículos en territorio nacional en que incurra asegurado que cause a terceros lesiones corporales, incapacidades temporales. Ok. Aquí dice. O sea, es una suma asegurada pues, adicional de lesiones corporales, incapacidades temporales y o permanentes o la muerte que se considera responsabilidad civil. Es lo que cubre esa cobertura de responsabilidad civil personas, ¿verdad? Que si aquí sigue bienes, sí, o sea, ya viene como un sublímite ahí en el, en el seguro. O sea, dentro de la cobertura de responsabilidad civil ya te debería incluir esta y también esta, ¿verdad? Pero pues hay que leerlas. Exclusiones particulares de responsabilidad civil personas, en adición a las exclusiones establecidas ya, la indemnización a que se refiere la presente cobertura no aplicará a ocupantes, o sea, no aplican ocupantes, porque tus ocupantes no son terceros, ¿verdad? Límite máximo de responsabilidad. El límite máximo de responsabilidad de la compañía para esta cobertura se establece en la carátula de póliza, tal cual. Cantidad que opera como su límite, lo que había dicho, y con prelación a la cobertura denominada responsabilidad. Ok. Una vez agotada dicha suma, se podrá hacer uso de la suma asegurada que se encuentra disponible bajo la cobertura de responsabilidad civil por daños a terceros arriba. O sea, te van a dar una coberturita y si se acaba ese monto, también tienes un adicional arriba de daños a terceros, que normalmente son entre 2 y 3 millones de pesos. Entonces está súper bien. Cool. Deducible. Esta cobertura opera sin aplicación de un deducible. Mira, chido. Y luego está responsabilidad civil bienes. De aparecer esta cobertura como amparada en la carátula de póliza, cubre la responsabilidad civil por el tránsito de vehículos en territorio nacional que incurra el asegurado o cualquier persona que consentimiento del asegurado use o posea el vehículo descrito en la póliza con el límite de responsabilidad establecido en la misma. Pues hay un límite. Siempre que consecuencia de dicho uso o posesión cause a terceros daños en sus bienes que considera la responsabilidad civil que se refiere al artículo 63 bis de la Ley de Camiones, Puentes y Autotransporte Federal. Dentro del límite máximo de responsabilidad contratado, esta cobertura ampara los gastos y costas de que fuera condenado a pagar el asegurado o cualquier persona que bajo su consentimiento táctico o explícito use o posea el vehículo asegurado en caso de juicio civil seguido en su contra con motivo de responsabilidad civil. O sea, si tú chocas a alguien más, tienes una responsabilidad civil que está literalmente en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Entonces, dice cualquier persona que bajo su consentimiento, o sea, te cubre a ti, asegurado, o cualquier persona que le prestaste el auto, básicamente, en caso de un juicio seguido en su contra con motivos de responsabilidad civil, amparada por esta cobertura de acuerdo con los artículos 145 y 146 con la ley del contrato del seguro, ¿verdad? Que excluye, dice, daños, la indemnización a que se refiere la presente cobertura no aplicará a ocupantes del vehículo asegurado. O sea, tampoco a los ocupantes te cubre esto. También hay un límite máximo de responsabilidad, lo mismo que hemos visto, se establece. O sea, tiene un límite máximo, pero si no, se utilizará la fuerte, que es la responsabilidad civil de daños a terceros, bajo las condiciones y deducibles de esta última que hemos visto. Cool. Deducible, esta cobertura opera sin aplicación de deducible. Ok. Ahora sí, dice que no te cubre ocupantes, la responsabilidad civil de daños a terceros, ni tampoco la que es sublímite de personas y tampoco de bienes, pero aquí en la número 7 te dice que te está cubriendo la responsabilidad civil por daños a ocupantes. Esta cobertura ampara la responsabilidad civil en que incurre el asegurado o cualquier persona que con su consentimiento expreso táctico use el vehículo, ya lo hemos visto, y que consecuencia de dicho uso cause lesiones corporales o la muerte de terceros ocupantes del vehículo asegurado, incluyendo la indemnización por daño moral que en su caso legalmente corresponda. O sea, ocupantes que vayan contigo en el auto. Que probablemente va a estar excluido los familiares. O sea, tiene que ser como que alguien que le das ride, alguien a lo mejor del trabajo. Vamos a ver. Dentro del límite máximo de responsabilidad contratado, esta cobertura se extiende a cubrir los gastos y costas a que fuere condenado el asegurado o cualquier persona que con su consentimiento expreso táctico use, sí, en caso de juicio civil seguido en su contra por responsabilidad civil, tiene un límite máximo de responsabilidad civil, ¿verdad? Pues sí, dice que los ocupantes, vamos a ver a qué excluye. Dice,
En adición a las exclusiones establecidas en la cobertura de responsabilidad civil por daños a terceros, o sea, ya todo lo que excluye daños a terceros no cubre, entonces prácticamente los que son de línea directa no se consideran como terceros. Dice que no cubre la responsabilidad en que incurre el asegurado por los daños en bienes de terceros, aun cuando sean ocupantes del vehículo asegurado. Ahí está. Bienes a terceros es otra cosa que ya habíamos visto. También tiene deducible y viene en la carátula de póliza. Si el asegurado hubiera contratado la carátula con la aplicación de un deducible, la compañía responderá por los daños ocasionados a los terceros sin estarte exigiendo el pago previo de dicho deducible, ¿verdad? Cool. Ese es RC Ocupantes. 8. Responsabilidad civil remolques. La presente cobertura podrá ser contratada en cualquiera de las modalidades descritas más adelante mismas que en su caso se señalaran dentro de la carátula de la póliza como contratada y procederá conforme en ella se estipule. Tú la puedes contratar. Para los efectos de la presente cobertura, el remolque será considerado como el vehículo o sea, el remolque en definición será considerado como el vehículo con el eje trasero y delantero o eje trasero solamente. Que no tenga propulsión propia, exacto, que no tenga su propia propulsión y sea destinada para ser jalado por el vehículo asegurado o bien por un remolque que esté de igual manera asegurado con la compañía.